Tampoco David puede hoy. Okay, very good. Well, it's good to have everybody with us tonight. Es bueno tener a todos esta noche. There's some that are not going to be able to be with us tonight, but that's okay. They can look at the video later. Hay algunos que no pueden estar hoy, pero está bien, pueden ver el video después. Okay, we'll get it up on YouTube as quickly as we can. And, Lo vamos a subir a YouTube tan rápido que sea posible. all right, we are studying the last days, the prophecies about the last days. Estamos estudiando las profecías acerca de los últimos días. And now we're in the book of Revelation. Y ahora estamos en el libro de Apocalipsis. And we have looked at the book that has 7 seals. Habíamos visto el libro que tenía 7 sellos. And Jesus is opening those seals one by one. And Y Jesús va abriendo esos sellos uno por uno. and with each seal comes a kairos time of God upon the earth. Y con cada sello viene un tiempo kairos en la tierra, un kairos tiempo de Dios. And the 7th seal announced the 7 trumpets. Y el séptimo sello anuncia de 7 trompetas. And the 7 trumpets is the wrath of God being poured out upon the earth. Y las 7 trompetas empieza anunciando la ira de Dios sobre la tierra. Now, we've already studied to great detail that there is a point of rescue that is made before this time that wrath is poured out. Y ya habíamos estudiado que hay un punto de rescate que pasa antes de que la ira de Dios está derramado. But at the very end of this, the last trumpet is when we see that there's something that happens on that last trumpet. Pero al final de la última trompeta hay algo que sucede. And that's when there's the judgment of the dead. Eso es cuando juzgan a los muertos. And the righteous will receive their reward. Y cuando los justos van a recibir su recompensa. Okay, now as we continue in the book of Revelations, last week we talked about the 2 witnesses that are seen. Ahora, continuando en el libro de Apocalipsis, la semana pasada hablamos un poquito de los 2 testigos que salieron. Okay, I'm not going to I'm not going to get into that in great detail. There's a lot of this that is so prophetic that I don't have the illumination on. Y no voy a entrar mucho en eso. Hay tantas cosas tan proféticas en todo eso que yo no tengo toda la iluminación. I'm praying for revelation. Estoy orando para la revelación. Because I believe that we're supposed to have that revelation. Porque yo creo que debemos tener esa revelación. But I don't want to interject anything of just my opinion and you guys take it as being something that's doctrinally correct. I don't know. Pero no quiero meter algo que sea mi opinión cuando no sé seguramente y luego ustedes lo toman como algo seguro, algo como una doctrina. Okay, what we're doing is we're looking at this together, okay? Lo que estamos haciendo es ver eso juntos. And we're taking our time to separate it out so that we can have a little better understanding of it. Y estamos tomando el tiempo para separarlo, para entenderlo más. But some of this prophetic wording is so strange that I don't have the revelation of it. Pero algunos, la manera en que describen muchas cosas proféticamente, aún yo no tengo el entendimiento. You know, I don't know if these creatures that we read about are real or is it just a prophetic
wording of something that John was seeing in our day, that he described it that way. No sé si las criaturas que Juan está describiendo, hablando, no sé si son reales o son cosas que él vio en el futuro, pero no lo entendió. Podría ser algo, por ejemplo, una arma hoy en día o algo así, y él no lo entendió en su día. And maybe he described it as a one of these creatures. Y por lo mismo, Juan podría haber dicho que sea así como esas criaturas que él estaba diciendo. But this week on Facebook, somebody showed a picture of an insect that was found in Texas. Pero esta semana en Facebook alguien mostró un insecto que encontraron en Texas. I have never seen that kind of an insect. Jamás he visto un insecto así como ese tipo. It's called a flying scorpion. Se llama un escorpión volando. It has a tail just like a scorpion. Y tiene la cola como el escorpión. It has wings. Tiene alas. It has a real long head to it. Tiene una cabeza muy largo. But it's a small insect, but Es un insecto chico. It's a very strange looking bug I've never seen Pero before. un bicho muy raro, nunca he visto uno así. So, there's things that we haven't seen, and it could be that these things are kept in reserve until a special time. Entonces hay cosas que no hemos visto y puede ser que hay cosas que están reservados para el tiempo de juicio. But we can't speculate. We just have to read it and try to understand it the best we can. Pero no podemos especular. Tenemos que leerlo y entenderlo lo más que podemos. Talking about the two witnesses, one thing that came to my mind last week that I failed to say. Hablando de los dos testigos, algo que vino a mi mente que la semana pasada no dije. That when Jesus was transformed, there was two people that was with him in the Mount of Transfiguration. Que en la transfiguración de Jesús en la monte cuando él transformó, había dos personas que estuvo junto con él. It was Moses and it was Elijah. Que aparecieron, que fue Moisés y Elías. Now, both of those men are profound prophets. Is it Elijah, Elias? Elijah, Elias. Okay. I think so. Mm-hmm. Los dos son profetas muy profundos. They're very strong in their prophetic ability. Los dos son muy fuertes en sus habilidades proféticas. They were caught up into heaven in the cloud. Y fueron llevados al cielo en la nube. So it could be that these are the two witnesses. I don't know. Puede ser que ellos son los dos testigos. Yo no sé. I can't say that it is, but I would say that these two individuals that we see walking and proclaiming for the short time that they're here, they're very strong. Pero esos dos testigos que están caminando y proclamando por el tiempo corto que están en la tierra son muy fuertes. Okay, and so we're just gonna let that pass. We just know that there is going to be two individuals that are going to be able to close up rain. They're going to be able to do profound miracles to be a testimony once again to the world. Entonces lo vamos a dejar así. Y sabiendo que va a haber dos testigos que van a poder parar la lluvia, van a poder hacer cosas así muy profundos y que van a hacer cosas que va a afectar todo el mundo. We're in chapter 11 of Revelation. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. When we're talking about those two witnesses, hablando de esos dos testigos. We see that they are put to death in verse 11, but they're resurrected after 3.5 days. En capítulo 11, versículo 11, vemos que los mataron, pero también dice que resucitaron. Okay. And then just shortly after that, in verse 15, is the seventh trumpet. Y un poquito después de eso, en versículo 15, es la séptima trompeta. Okay, and after the seventh trumpet, that's the end of that vision that
John is receiving. Y después de la séptima trompeta es el fin de esta visión que Juan está recibiendo. All right. Remember that in the book of Genesis, and we're going to make reference to this once again, Genesis. Que recuerden que en el libro de Génesis, There- y vamos a verlo otra vez en Génesis, There's a story of Joseph había una historia de José that he interprets the dream of the king. cuando él interprete el sueño del rey. Let me find this. Lo voy a buscar. There's Jacob's dream. Sí. Can somebody tell me where it's at? Hola, Belén. ¿Alguien sabe dónde está? El sueño de cuando está interpretado. You know where it is in yours? I Yeah. don't know where. Yeah. I Es have que él made está it. usando mi Biblia y yo estoy usando la de él, porque la de él está en español. 40 Pero- o 41. Capítulo Ah, 40 o 40 or 41. 42 41. Okay. or 41. 40 or 41. Perdón, estamos viendo Ah. Apocalipsis 11, ¿qué? 11, estuvimos 11:15, ya terminando con los profetas. Y ahorita Galen está explicando lo que pasó con José en Génesis 41, Okay. Yeah. versículo Okay. In chapter 41, verses 32. versículo 32, 41, 32. Gracias. I want you to understand that God is intervening, and he's showing in a dream that something very harsh is going to happen to the land. Quiero que entiendan que Dios está metiéndose en esta situación y a través de un sueño, Él está mostrando algo que va a pasar en la tierra, pero algo muy fuerte, It's a severe famine that is about to come. algo muy severa, una hambre que va a And- venir sobre la tierra. And he's got to reveal to the king what must take place. Y Él tiene que revelar al rey lo que va a suceder. And he does it by giving him two different dreams or two different visions. Y lo hace a través de darle a Él dos visiones diferentes. Now they use different symbols, but the idea or the message was the same. Y usa símbolos diferentes, pero la idea, el mensaje es el mismo. Okay, the message was you have to prepare because you're going to have 7 good years, but then 7 bad years are coming. El mensaje fue, prepárense, porque van a tener 7 años buenos, pero vienen después 7 muy malos. All right, so God intervened to protect humanity, protect his people. Entonces Dios intervino para proteger su pueblo And he gave 2 different dreams. y dio 2 sueños diferentes. And the point that I want to make is here when Joseph tells why God gives multiple visions or multiple dreams. El punto que quiero hacer, que quiero que vean, es aquí cuando Dios explica por qué Él da visiones múltiples. Verse 32, now, as far as repeating of the dream to Pharaoh twice, it means the matter is determined by God. I can't read it from over there. And God will quickly bring it about. Entonces, versículo 32 dice, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto.
All right, now that is a principle that we have to look at. Ese es un principio que tenemos que ver. All right, that if something something harsh is going to come upon the earth that's going to affect God's people or is going to affect the end times, God will give multiple visions. Que si hay algo terrible, algo muy fuerte que va a venir sobre la tierra, que va a afectar gente, Dios va a dar visiones múltiples. Okay, he's going to do that Lo va a hacer. because he's making a statement with those multiple visions. This is my determination. Porque con esas visiones múltiples, Él está haciendo una declaración, una determinación, Dios. And I am going to make it come to pass. Y Dios está diciendo, yo lo haré. So if that is the emphasis behind the multiple visions, then we should expect that in the book of Revelation. Entonces, si esa es la razón por las visiones múltiples, entonces debemos esperarlo también en Apocalipsis. Okay, so when we get into the book of Revelations, we have to understand that we're going to see multiple visions, but it's all basically saying, pay attention, something's going to happen, it's coming from me. Entonces, vamos a ver visiones múltiples, pero eso significa Dios está diciendo, oye, ponga atención, esto viene de mí. Now, I say that because we're getting, I was reading that today. I was reading these scriptures today, and you know, it will get you confused if you don't separate it out and know that it's a repeat of something that's already been said, but just in another way. Y digo todo esto porque yo estaba leyéndolo otra vez hoy, y si no tienes ese entendimiento, vas a pensar que te puede confundir y vas a pensar que qué está pasando aquí, no vas a entender. And we have to understand it's a repeat of a vision, repeat of the circumstances, maybe using different symbols. Y tenemos que entender que está repitiendo las mismas circunstancias, pero con diferentes símbolos. Nada más. Okay, so let us come to an agreement right Entonces now. vamos a ponernos de acuerdo ahorita. Okay, the first vision that applies to what we're looking at that John received was a book that had 7 seals. Ok, la primera visión que aplica aquí, que Juan vio, que vamos a ver, fue el libro que tenía 7 sellos. Okay, so that prophetic drama continues, opening the seals until we get to the end of the 7th seal. Y ese drama profética continúa abriendo los sellos hasta llegar al 7º sello. And there's 7 trumpets in the 7th seal. Y dentro del 7º sello hay 7 trompetas. So when we get to the 7th trumpet and it's done and it's over, then that comes to the end of that vision. Entonces cuando llegamos a la 7ª trompeta y ya termina y ya está todo hecho, ya termina la visión, ya está cerrada la Okay. visión. It's like it's closing that chapter. It's closing that part of God's revelation at that time. Es como que está cerrando este capítulo, cerrando la revelación de Dios en ese momento para ese tiempo. Now more will come, Más va a venir, but let's not mix it. Let's not get confused in this. pero no vamos a confundirnos en esto. Okay, so the 7th trumpet comes. We're starting in verse 15 of chapter 11. That's the 7th trumpet. Entonces, empezando en versículo 15 de capítulo 11 es la 7ª trompeta. And the change of the kingdom has been declared. Ha declarado un cambio en el reino. It says in verse 15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever.
en versículo 15, la segunda parte dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. And then it goes on to say that you will begin to reign from now. You have taken your great power and you have begun to reign. Y dice que vas a empezar a reinar. Verse 17. Versículo 17 dice que, y has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Okay, and then during that seventh trumpet, there's also a time of judging the dead and giving rewards to the righteous. Y durante este tiempo, esta séptima trompeta, right? During Yeah. that seventh, Mhm. hay juzgando a los muertos y dando recompensa a los justos. And then also there is in the very last of chapter verse 19, there is lightning, thunder, an earthquake, and a great hailstorm. Y luego al final, en versículo 19, hay relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. All right, now last week I asked you to take a piece of paper and divide it in the middle and put the 7 trumpets on one side, and we're going to put the 7 bowls of wrath on the other side. La semana pasada yo pedí que tomaran una hoja y que pongan a un lado las 7 trompetas y al otro lado vamos a poner las 7, what are they called? Bowls. Where they at? So I can find them. Sorry. 16. Vamos a iniciar a apuntar en las 7 copas, en la columna de las 7 Copas. copas. Estoy buscando que en inglés es como otra palabra. All right, Entonces, copas. Now let me share with you what I've done here. Voy a compartir con ustedes lo que yo he hecho aquí. Hang on here. Now, this is in English, so you won't be able to, Está en inglés. Understand it. Quizás no lo van a There's entender, what pero, I have done. pero eso es lo que yo hice así. Okay, 7 You trompetas see, I've divided that in the middle. I've got 7 trumpets and I've got 7 bowls y of luego wrath. tengo 7 copas de ira. Okay, and I've listed them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo tengo alistado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And over here, I've got the bowls of Y wrath. aquí That's son listed las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. copas de ira también, 7 de ellos. Now, what we are going to do is we're going to read about the bowls of wrath, and we are going to make an observation. Entonces vamos a leer acerca de las copas de ira y vamos a hacer observaciones. And we're going to see if we are looking at the same message that God is trying to bring about, but changing a little bit the prophetic drama or prophetic wording or symbols. Y vamos a ver si Dios está tratando de mostrar de la misma cosa, pero usando diferentes símbolos. Okay, so if there is an agreement between the two, then we pretty much know that God's just repeating the vision one more time, but using different symbols. Si hay algo de acuerdo entre los dos, vamos a saber que Dios está repitiendo la misma visión, pero con otros símbolos. And maybe giving us just a little bit more of an insight. Y quizás hasta darnos un poquito más de iluminación acerca de. Okay, so prepare your piece of paper because we're going to be looking at this. Pues prepara tu hoja porque vamos a estar viéndolo. Okay, the 7 trumpets. De los 7 trompetas, Your first one should have hail, fire, and blood. el 1/3 of the trees, earth, and grass is burnt. de las 7 trompetas, la primera debe tener granizada, fuego y sangre, y una tercera parte de la tierra, árboles y el pasto quemado.
Okay, that's the first trumpet. Eso fue la primera. The second trumpet is a great burning mountain falling into the sea. La segunda trompeta fue una gran montaña que cayó al mar, quemando. And quemando. 1/3 of the water becomes blood. Y un tercer parte de la agua se hizo sangre. 1/3 of the waters, or 1/3 of the life in the sea dies. Y un tercer parte de la vida en el mar murió. And 1/3 of the ships are destroyed. Y un tercer parte de los barcos fueron destruidos. Okay, the third trumpet is a star that falls from the heaven. It's called wormwood, and it falls and it makes 1/3 of the rivers and spring poisoned, and many die. Entonces, el tercero es una estrella que se cae que se llama ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo, ¿no? Y un tercer parte del río y se hace venenoso y muchos mueren. Okay, trumpet 4, 1/3 of the sun, moon, and the stars will not shine. Y el trompeta 4, un tercer parte del sol, de luna y de las estrellas no van a brillar. Trumpet 5 is the pit being opened. Número 5 es abrió el pozo del abismo. Smoke comes out, and in that smoke there are locusts. Sale humo del pozo y también sale langostas. And they're like scorpions. They torment men for 5 months. Y son como escorpiones y atormentan a los hombres por 5 meses. Trumpet number 6. Y la trompeta número 6. At the rivers Euphrates, Go ahead. there are 4 angels that are released. En el río Eufrates hay 4 ángeles que son soltados. They have been bound there. They've been held there captive until for this time. Que estuvieron atados allá para ese tiempo, para ser soltados a ese tiempo. And by releasing those 4 angels, 1/3 of mankind is killed. Y al soltar esos 4 ángeles, un tercer parte de la humanidad es matado. By an army of 200 million horse soldiers. Por un ejército de jinetes de 200 millones. And these soldiers released 3 plagues upon mankind. Y esos soldados soltaron 3 plagas sobre la humanidad. Fire, smoke, and brimstone. Que era fuego, humo y azufre. All right. The 7th trumpet La séptima trompeta is the kingdom of the world is now the kingdom of Christ, and he will begin to reign. Que el reino de la tierra ahora ya ha sido dado a Cristo y él va a empezar a reinar. And time for judgment of the dead and reward of the bondservants is now. Y ese es el momento de juzgar a los muertos y dar la recompensa a los siervos. And it comes to an end by lightning, thunder, and a great hailstorm. Y termina con relámpago, And an earthquake. con truenos, con terremoto y con granizada. All right. So that is the end of that vision. That is the end of what we see, the 7 trumpets. Y eso es el fin de esta visión de lo que sabemos que son las trompetas. All right, stop. Ahora paran. Now, John sees a sign in the heavens. Ahora Juan ve un señal en los cielos. Chapter 12. Capítulo 12. Now, this sign in the heaven is a history, a prophetic drama that is showing history. Esta señal es un drama profética que muestra la historia About a woman giving birth to a son. acerca de una mujer dando luz a un hijo.
And there's a dragon that tries to devour the sun, Y hay un dragón que quiere devorar al sol, to swallow him up. que quiere tragarlo. Okay, yeah. Let's back up. Let's back up. Vamos a atrasar un poquito. Okay. Here's the first sign. The first sign. Ese es el primer señal. A woman is clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head is a crown of 12 stars. Que una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. And she was with child, Y estaba encinta and she was cried out, being labor and pain to give birth. y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. All right, now that was the first sign that was given. Ese fue el primer señal dado. Now, verse 3 is another sign, Y versículo 3 es otro señal. another appearance in the heaven Otra apariencia en los cielos of a great dragon that had 7 heads and 10 horns. de un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Okay, and the seven diadems, or the 7 on the heads were 7 diadems, or seven kingdoms. Y sobre su cabeza había 7 diademas o 7 reinos. But we noticed in the book of Daniel that the horns represents a king or ruler. Y sabemos por el libro de Daniel que los cuernos representan un rey o un gobierno. So this dragon having these kingdoms and having these kings, he sweeps away a third of the stars of heaven. Entonces, ese dragón, teniendo esos reyes o esos reinos, él quita un tercer parte de los cielos. Now, see, that's where we derive the observation that there are fallen angels that join with the devil. 1/3 of the heaven is emptied by fallen angels. Eso es donde sacamos el hecho de que un tercer parte de los ángeles salieron del cielo para juntarse con Lucifer. Okay, Lucifer was cast down, and he took 1/3 of the angels with him. Lucifer fue echado fuera y junto con él fueron un tercer parte. Okay, and the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth, he might devour the child. Where's that? Verse 4. So not about his tail. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. What happened to Christ when he was first born? Wasn't they trying to kill him? ¿Qué pasó con Cristo cuando él iba a nacer? ¿Acaso no querían matarlo antes? Okay, you gotta look at that story. Yeah, that was a king that wanted to destroy Jesus even at the birth. Recuerden, tienes que ver esta historia, recordar esta historia, que era un rey que quería matar a Jesús aún en su nacimiento. And the 5 magi arrived to worship Jesus, and he wanted to find out where Jesus was so he could go kill him. Y los magi, ¿cómo se llaman ellos? Que llegaron a Cristo. Los magos. Magos, Los que querían magos. adorar. Okay. Porque querían adorar a Cristo, ¿recuerden? But Joseph received in a dream that he was to flee down to Egypt. Pero José recibió en un sueño irse a Egipto. But that didn't stop the king. He went on ahead and he killed all the babies from 2 years old and younger. Pero eso no paró al rey porque no sabía, ¿no? Y él mató a todos los niños de 2 años y más y menos. You see, that's the dragon that's trying to end the life of the child before the child could even have a chance. Ese es el dragón tratando de
de terminar la vida del niño antes de que tenga oportunidad. But we see that the dragon is being manifested in the life of a king or a kingdom that is actually devising laws to destroy all the babies. Pero podemos ver que el dragón se manifiesta en la vida de un rey que hace leyes para destruir todos los bebés. Okay, now we see in Revelation, we see that as a dragon opening his mouth to receive the baby when it's being born to be consumed, but actually in the real life play out, it was a king. En Apocalipsis vemos un dragón que quiere devorar, que quiere comer un bebé antes de algo así, pero en la vida real fue un rey que estaba siendo usado para hacer leyes, para matar a los niños. And he was moved by jealousy. He didn't want another king to be born. Que fue movido por celos, que no quería que naciera otro rey. You see, we don't know what's happening in the world now that is actually a play out of a prophetic drama. Y no sabemos realmente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, que podría ser como un drama profético, algo que está pasando, que tiene que pasar. Okay, so we don't get carried away by these dramatic or these symbols or these creatures. Don't get Ajá. moved by these Entonces no things. sean desviados o movidos por la manera que lo explica de esas criaturas y todo, porque tiene otra significancia. Okay, like a river out of his mouth caused a river coming out of his mouth after the woman that might cause her to be swept away with a flood, but the earth helped her. Verse 15. Whoa, 15. 15. 12, 13, 15. We were just right here in 5. Wow, you jumped. I'm sorry. I'm used to my Bible. Right. Está acostumbrado a su propia Biblia, está usando la mía para que yo pueda tener en español. You want to share? No, it's all right. Okay. I know where I'm at. Okay. She gave birth to a son, a male child, Y ella dio luz a un hijo varón, who is to rule over the nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and to his throne. que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Okay, you see that? ¿Lo pueden ver? Jesus is born to rule, Jesús nació para reinar, and the child escaped and he was caught up to be with God. y el niño escapó y fue arrebatado para estar con Dios en su trono. All right. And then it goes on that the war that was in heaven has now come down to be with men. Y sigue, y luego dice en versículo 7 que la guerra que estuvo en los cielos ya llegó con los hombres. And he's the accuser of the brethren. Y que él es acusador de los hermanos. I'm not going to spend a lot of time with this because it's just a historical Passover, and it's got a lot of prophetic stuff in it, and it will confuse us. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque tiene muchas cosas simbólicas proféticas y nos puede confundir. But if you read it, you can understand it by the history of what Jesus and Israel have gone through. Pero si lo lees, puedes entenderlo por la historia de lo que Jesús pasó y también lo que Israel ha pasado. But the woman was helped, and it makes the devil angry. Pero fue ayudada a la mujer y eso hace que el dragón se enoja. And verse 17, we come to the end of that vision, whereas the dragon is enraged with the woman, which is Israel. Y en versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, siendo Israel. And went off to make war with the rest of her children.
Y salió para hacer guerra con el resto de su descendencia, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. So the rage of the devil has now gone from Israel to the Christian world. Entonces el furor del diablo ya salió de solo estar en contra de Israel y hasta todos los cristianos en el mundo. All those that hold to the testimony of Jesus, now the wrath of the devil is against them. Todos los que tienen el testimonio de Jesús, ahora en la ira del diablo está en su contra. All right, now we're going to in chapter 13, we get into the revelation of the Antichrist and his false prophet. En capítulo 13 entramos en la revelación del anticristo y su profeta falso. And we will come back to this. Y vamos a regresar a esto. Okay, we will come back to this. Vamos a regresar. But Pero tonight, ahorita no. what I want you to see is what we were starting to look at is the 6 bowls of wrath. Pero lo que quiero que vean esta noche son los 6 copas de ira. The 7 bowls of wrath. O 7 copas de ira. Okay, we'll come back to chapter 13, chapter 14, and chapter 15 at a later time. Y vamos a regresar a capítulo 13, 14 y 15 más adelante. You want this? I want you to turn to chapter 15, Entonces vamos a capítulo 15 and we're going to start to read about the bowls of wrath. y vamos a empezar a leer acerca de las copas de ira. Now, this is the wrath of God that's being poured out upon earth. Esa es la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra. After these things, I looked, and the temple of the tabernacle of testimony in heaven was opened. Versículo 5. Y después de esas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo de testimonio en el cielo. And 7 angels who had 7 plagues came out of the temple. And they were clothed in linen, clean and bright, and girded around with chests with golden Y sashes. salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of God. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, furor Who de lives Dios, forever and ever. quien vive para los siglos de los siglos. And the temple was filled with smoke from his glory of God and from his power. No one was able to enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels was finished. Y el templo se llenó con humo y la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Chapter 16, verse 1. Ahora capítulo 16, 1. Then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, "Go, pour out on the earth the 7 bowls of the wrath of God." Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derraman en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Okay, so now in your piece of paper that you divided, we're going to start listing the 7 bowls. Ahora, en la otra lado del hoja que ya apartaste, vamos a empezar a listar los 7 copas. Las Okay, 7 verse copas. 2 is the first copa. Y versículo 2 es la primera. So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and it became loathsome, which means disgusting and repulsive. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, que se produjo una llaga repugnante
y maligna. And maligno means a spreading. Eso significa que va como Contagio. contagioso, It spreads over the body. como un cáncer que sigue contaminando todo el cuerpo. Uh-huh. And it became a sore upon the people, but a special people. Y se hizo como una llaga sobre un pueblo especial. The people who had received the mark of the beast. Aquellos que habían recibido la marca de la bestia. Okay, and his image, and worshipped his image. Y que adoraron su imagen. All right, so the beginning of the bowl of wrath comes out upon the people who has received the mark of the Antichrist. Entonces, el comienzo de la copa de la ira de Dios va derramada sobre la gente que han recibido la marca de la, All right, de so la bestia, del anticristo. we're talking about a time of when the Antichrist comes into power and he has placed the whole world under his control. Estamos hablando de un tiempo cuando el anticristo tiene poder y ha puesto todo el mundo sobre su control, bajo su control. People cannot buy, people cannot sell without having the mark of the beast on their hand or upon their forehead. Donde la gente no puede comprar, no puede vender, si no tienen la marca de la bestia sobre su cabeza o su mano. Every single person that receives that mark or worships the image of the beast will receive the wrath of God. Cada persona que recibe esa marca o adora la imagen de la bestia van a recibir la ira de Dios. Okay, the wrath of God comes in a time frame while the Antichrist is reigning. La ira de Dios viene en un tiempo cuando el anticristo está reinando, en el momento que está reinando. Okay, so write in your number one about these sores. Entonces se escribe en el número 1 sobre esas llagas. They are sores upon the people that have taken the mark of the beast and worshipped his image. Llagas repugnantes y malignas que vienen sobre aquellos que han tomado la marca de la bestia. All right, now let's do a comparison between Vamos a comparar ahora the first trumpet entre la primera trompeta and the first cup. y la primera copa. Is there any comparison? ¿Hay alguna cosa similar? It doesn't look like it. Yo no creo, no lo veo. The first trumpet is hail, fire, and blood. La primera trompeta es el relámpago, sangre y fuego. Then 1/3 of the earth, 1/3 of the trees, 1/3 of the grass is burned up. Granizada. Y un tercer parte de la tierra, los árboles, todo está quemado. But that doesn't seem to quite fit with the first cup. Pero como que no coincide y no va con lo de la primera copa. Would you be in agreement with that? ¿Están de acuerdo? They don't seem to quite match. Como que no hay no se parejan, Okay. ¿verdad? All right. So the first one, no, I don't see a La correlation. primera no lo veo, All right, but let's continue. pero vamos a continuar. Verse 3. Versículo 3. The second angel poured out his bowl into the sea, Y el segundo ángel derramó su copa en el mar and it became like blood, y se convirtió a sangre, like that of a dead man, and every living thing in the sea died. como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Oh, wow. Now we get into some kind of similarity. Ahora sí hay algo parecido. Look what the second trumpet Mira lo was. que dice el segundo trompeta. There was a flaming mountain fall into the sea, and it turned to blood. Una montaña quemando cayó al mar y se cambió a sangre. Okay. And a third of the water became blood, a third of the life died, and a third of the ships was destroyed. La tercera parte del agua fue sangre,
una tercera parte de todo murió y hasta los barcos fueron destruidos. The second copa, the sea turns to blood. En la segunda copa, el mar se hace sangre. All right, so my question is there a similarity between the second trumpet and the second copa? Yes, there Mi pregunta is. es, ¿hay una similaridad entre la segunda trompeta y segunda copa? Y yo digo que sí. I mean, we're not seeing the same language, the same prophetic language, but we're seeing something that is very similar. No vemos la misma lenguaje profética, pero es algo similar. All right, let's continue in verse 4. Vamos a continuar en versículo 4. Then the third angel poured out his bowl onto the rivers and the springs, and they became blood. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. The target was rivers and springs. El blanco fue ríos y fuentes. The third trumpet, the target was rivers and springs. En tercera trompeta también fue ríos y fuentes They were poisoned que fueron envenenados by this star that was called wormwood. por esa estrella que se llama, no me acuerdo. Okay. Ujú. And now we see that the rivers and the streams are targeted in the third copa. Y ahora vemos que también los ríos y las fuentes de agua son un blanco en la tercera copa And it was turned into blood. y fue cambiado a sangre. All right. Now I ask you, is there a similarity between the two? Te pregunto, ¿hay una semejanza entre los dos? Yes, Sí, because the rivers and the springs are targeted. porque están los ríos y las fuentes de aguas es su blanco. All right, let's continue to read. Vamos a continuar leyendo. Verse 5. Versículo 5. And I heard the angels of the water say, right, well, let's see. Verse 8. Versículo 8. The fourth angel poured out his bowl upon the sun, and it was given it to scorch men with fire. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Okay, so the soul was affected. The sun was affected. Entonces fue afectado el sol. The fourth trumpet, 1/3 of the sun, moon, and stars was affected, and they didn't shine. Y en el cuarto trompeta, un tercer parte del sol, luna y estrellas no brillaron. Now, we have a difference that darkness versus flame Está un or poco burning. diferente porque uno habla de oscuridad y el otro de que se está quemando. But the sun is affected in both the trumpet and the copa. Pero el sol es mencionado en los dos, en la trompeta y también está afectado el sol, All right. también en la copa. Now let's look at the next. Vamos a ver el siguiente. Verse 10. Then the fifth angel poured out his bowl, and on the throne of the beast and his kingdom became darkened, and they gnawed their tongues because of pain. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. And they blasphemed God of heaven because their pains and their sores, and they did not repent of their Y deeds. blasfemaron contra Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. You want this so you can know where, because you probably know it better. Okay. What you're looking. Mhm. All right. So on the trumpets, we see that there is smoke, Vemos en las trompetas que había humo. and smoke has a tendency to darken things. El humo puede hacer las cosas oscuras. But out of that smoke came locusts.
Pero de ese humo salió langostas and they stung and they tormented people y picaron y atormentaron a la gente for 5 por months. 5 meses. Now in the copa, we see darkness En la copa vemos oscuridad and we see much y pain, vemos mucho dolor, anguish, and sores. angustia y llagas. Now, is there a similarity ¿Hay between una the two? semejanza entre los dos? The only thing I can see in similarity would be the darkness of the smoke and the darkness that it says and that it comes upon it. Lo único que puedo ver es la oscuridad que puede venir por quizás a través del humo que trajo la oscuridad. But let me see something Pero here. quiero ver algo. In the trumpet, okay, of the fifth trumpet, En el quinto trompeta, in la quinta verse trompeta, el 11 versículo of 11, chapter 16, en 16, 11, in the same trumpet, it says, and they did not repent of their deeds. en la sexta trompeta, right? The sixth, In the la quinta trompeta, allá cuando está hablando en capítulo 16, dice que y no se arrepintieron de sus obras. And that is the same wording that we see in the fifth copa, Y es la misma palabra que usa en la quinta copa. that they Y no did se not arrepintieron. repent of their Y no deeds. se arrepintieron de sus obras. Verse 11, let's see. What's that one? Entonces, la de las trompetas es 16, 11, right? No, that's the bowls. Wait a minute. Oh, perdón, esa fue la copa, las copas. No, I think that was the trumpets. No sé si alguien lo apuntó. No, I'm wrong. I'm wrong. See, I got confused. I Uh-oh. got confused between the two. Se confundió entre los dos. All right, so erase everything I'm trying to say Entonces borra todo lo que yo quería decir. about that one But I similarity. remember you saying that. It is, but it's on the next one. Oh, entonces no es de la quinta, viene a la otra, el siguiente. Right? Yeah, right. Okay. All right, let's look at the sixth Entonces vamos a ver la Copa. sexta copa, in verse 12 en versículo 12 de of chapter 16. 16. 16, 12, la And sexta. the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. Y la sexta ángel derramó su copa sobre el río Eufrates And its waters were dried up, y se secó sus aguas, so that the way would be prepared for the kings of the east. para que los reyes del oriente podrían pasar. The kings of the east, they come with a mighty army, Y esos reyes del oriente vienen con un gran ejército and they come together. These kings of the east, they come together y se reúnen esos reyes at Armageddon en Armagedón to do battle para hacer batalla against God's people, en contra el pueblo de Dios against God himself. y en contra Dios mismo. It's not one battle, but it's a campaign. This is part of the conflict between the north kingdom and the south kingdom. No es una batalla, pero es como una campaña. Es parte de it's part of the what? It's part of the Campaign. It's part of a series of son battles. una serie de batallas entre el norte y
el oriente, right? But these kings come over the river Euphrates while it's dry. Pero esos reyes pasan por el río Eufrates mientras que esté seco. Now, the seventh trump or the sixth trumpet and the sixth copa is very, very similar. La sexta copa y la sexta trompeta son muy semejantes. We're dealing with the river Euphrates. Porque se trata del río Eufrates. We're talking about an army of 200 million men. Habla de un ejército de 200 millones de hombres. And we're talking in the sixth copa about the river being dried up and the kings coming over with the great Y en army. la sexta copa estamos hablando de que se seque el río para que vengan esos reyes. It's part of the preparation for the final blow. Es parte de la preparación para ese golpe final. Let's go ahead and read verse 13. Vamos a leer versículo 13, These kings have come for battle donde esos reyes han llegado para la batalla from the east. del oriente. Verse 13, and I saw coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet 3 unclean spirits like frogs. Y versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. And for they are spirits of demons performing signs which will go out to the kings of the whole world. Porque son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verse 15, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked and men will not see his shame. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, que no sea que ande desnudo y que vean su vergüenza. And they gathered them together in the place in Hebrew called Armageddon. Y los reunieron en el lugar hebreo que se llama Armagedón. Armageddon is what we call that. Armagedón. All right. That's the sixth copa. Es la sexta copa. Now, if you can't see the similarity between the sixth trumpet and the sixth copa, you are not seeing anything. Si no puedes ver la semejanza entre la sexta trompeta y sexta copa, entonces no estás viendo nada, porque es muy claro. It is very clear that the sixth trumpet and the sixth copa, we're talking about the same message has come across. Es muy claro que están hablando del mismo mensaje, los dos. Now let's go to the seventh copa. Ahora vamos a ver la séptima copa. Verse 17. Versículo 17. Then the seventh angel poured out his bowl upon the air, and a loud voice came out of the temple from the throne saying, "It is done." Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. All right. You see that? ¿Lo ven? Hecho está. It is done. Hecho está. What was the proclamation in the seventh trumpet? ¿Qué declararon en la séptima trompeta? The kingdom of the world is now the kingdom of the Christ. El reino de los mundos ahora ya ha venido a ser el reino del Cristo. It is done. Ya está hecho. Now he will begin to reign. Ahora él va a empezar a reinar. Okay. So we're talking about the same thing here. Entonces estamos hablando de la misma cosa. And there were flashes of lightning and sounds of peals of thunder and a great earthquake, such as not been since man has been upon the earth. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no había habido desde que el hombre está sobre la tierra. The seventh trumpet talked about
lightnings and thunder and a great earthquake. La séptima trompeta también habla de relámpagos y truenos y terremoto. But the seventh trumpet talked about hail. Pero también la séptima trompeta habla de granizada. So if we're talking about the same thing, then that should be in the seventh copa. Entonces, si estamos hablando de lo mismo, también se debe encontrar en la séptima copa. Let's continue. 19, and the great city was split in 3 parts. Pues, continuando en 19, dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. And the cities of the nations fell. Babylon the Great was remembered before God to give her the cup of wine of his fierce wrath. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. You see that the fall of Babylon is in that 7th copa. Ves que la caída de Babilonia está en la séptima And we'll copa. talk about that in just a few En minutes. un momento vamos a hablar de eso. And every island fled away, and the mountains were not found. Y cada isla se desapareció y no encontró las montañas. Look at verse 21. Mira el versículo 21. Now we see the granizo. We see the hail. Ahora vemos enormes granizos. And the huge hailstones of about 100 pounds each Wow. came from heaven upon men. Y como dice que de 100 libras, es muy pesado, ¿no? ¿Cuántos kilos sería? 45 Como kilos. 45 kilos cada granizo sobre los hombres cayó. From heaven, and men blasphemed God because of the plague of hail, Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, because it was extremely severe. porque fue sumamente grande. All right. So Entonces, now I ask you, ahora te pregunto, doing a comparison between the 6 cups and the 7 cups and the 7 trumpets. haciendo una comparación entre las trompetas y las copas, Are we seeing a repetition of a message that God is trying to bring forth? ¿estamos viendo una repetición de un mensaje que Dios quiere traer? Things are changing a little bit, Las cosas han cambiado un poquito, but is there enough similarity between the two that would say these are the one and the same time frame with God? pero son suficientes semejantes para decir que es lo mismo, de lo que es otra manera que Dios está explicando. Now you can make up your own mind. I'm not going to try to think for you, Tú puedes tener tu opinión, no voy a pensar para ti. but I believe, this is my opinion, my belief, Pero de mi opinión, de mi creencia, is that the 7 trumpets and the 7 cups are one and the same. es que las 7 trompetas y las 7 copas son de lo mismo. It's still talking about that same wrath that's being poured out by 7 different announcements, either a trumpet or a cup being poured out. Hablando de las 7 diferentes maneras que la ira de Dios fue derramada por 2 maneras, por trompetas o por copas. The symbols, yes, they changed, Los símbolos sí cambiaron, but the effects are very, very similar. pero los efectos fueron muy semejantes. So I would say that they're one and the same. Yo digo que es lo mismo. It's just the second revealing that's saying, this is from me, I'm going to do this. Es como él diciendo, eso viene de mí y yo lo voy a hacer. And I'm going to do it pronto. Y lo voy a hacer pronto. That's my opinion about the This is- 7 trumpets and the 7 seals, but you're entitled to your own Esa es mi opinion. opinión acerca de las 7 trompetas y 7 sellos. Pero tú puedes tener tu propia opinión. And then verse 18, in chapter 18,
Y luego en capítulo 18, Wait a minute. Okay, in 17, in chapter 17, en capítulo 17, perdón. now we are talking about a scene within a scene. Ahora estamos viendo una escena dentro de otra escena. Okay, I want you to back up to verse 19 of chapter 16. Regresando a versículo 19 de 16, de capítulo 16, We're talking about the seventh cup. hablando de la séptima copa. Part of the seventh cup Esa es parte de la séptima copa. is that Babylon the Great was remembered before God to give her the cup of wine of his fierce wrath. Parte de la copa fue que Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. So the fall of Babylon, the city of Babylon, the prophetic illustration of Babylon is found in the last cup. Entonces la caída de Babilonia o el símbolo de la caída de Babilonia se encuentra en la última copa. Now, this Babylonia is a very strange. Está muy rara esa Babilonia. The prophetic language talks about a harlot. La lengua profética habla de una ¿sí? Yeah. She is an immoral. She's very immoral. Ramera. Ella es muy inmoral. Mm-hmm. Okay, look at verse 1. Como ve el versículo 1, por ejemplo. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke to me, saying, "Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters." Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentado sobre muchas aguas. Okay, she is a harlot. Es una ramera. She plays the role of giving herself for the satisfaction of others, but she in return receives a great reward. Ella juega el papel de dar lo que ella tiene para el bien de otros, pero ella misma recibiera una gran recompensa. Now, I want you to keep something in your mind. Quiero que mantengan algo en mente. That in the Old Testament and in the New Testament, whenever we're talking about playing the role of a harlot, we're talking about the worship of other gods. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando habla de jugar ese papel de ramera, está hablando de idolatría, adorar a otros dioses. Judgment was pronounced upon Israel because they played the role of a harlot. They went after other gods. El juicio cayó sobre Israel porque ellos jugaron ese papel de ramera, buscaron otros dioses. All right. So this, well, it's a key that we need to remember. Es un clave que tenemos que recordar. Harlotry is the worship of other gods, of idols. Que eso de ser ramera significa adorar o buscar otros dioses o ídolos. And she is seated upon many waters. Está sentada sobre muchas aguas. What are the many waters? ¿Cuáles son las muchas aguas? Look at verse 15. Ve versículo 15. And you'll see what it means, the many waters. 15. Okay. Ajá. Chapter 17, verse 15. Vamos al versículo 15 y que dice. And he said to me, the waters which you saw where the harlot sits
are the peoples, the multitudes, the nations, and the tongues. Y él me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. All right, now let's get this picture. Entonces vamos a ver esta foto. This harlot Esta ramera is seated and she is on top of, she's ruling over nations, peoples, and tongues. está sentada y está gobernando sobre pueblos, sobre multitudes, naciones, She lenguas. has an influence upon all the nations, all the peoples, all the tongues. Ella tiene una influencia sobre todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. Verse 2 of chapter 17. Versículo 2 de 17. With whom the kings of the earth commit acts of immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. And this angel carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast. Y me llevó en el espíritu a un desierto ese ángel, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, Full of blasphemous names, having 7 heads and 10 horns. llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. And the woman was clothed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. A golden cup full of abominations and of the unclean things of her Y immoralities. tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su inmoralidad. And on her forehead a name was written, a mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abomination of the earth. Y sobre su frente había un nombre escrito en un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. You see that? The mother ¿Ves que es la madre of all the de harlots. todas las rameras? You catch that? ¿Lo pueden ver? She is the mother of all the Es harlots. la madre de todas las rameras. All right, now let's go on. Vamos a seguir. And I saw a woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the witnesses of Jesus. Y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. She was drunk with the blood of the saints. Así ebria con la sangre de los santos. And when I saw her, I wondered greatly. Y cuando la vi, me asombré grandemente. She was drunk of the blood Estaba ebria con la sangre of the de los saints. santos. I ask you a question. Yo te pregunto algo. In all the world, what is the one cause of the saints being martyred? En todo el mundo, ¿qué es la causa número 1 que los santos sean matados como mártires? Who kills them? ¿Quién los mata? Hoy en día, en todo el mundo, ¿quién está matando a los cristianos como mártires, así matándolos? Let me tell you, this is my opinion. Esa es mi opinión. Some people would say, well, that I've heard people say, well, that's the Catholic Church Yo he escuchado a gente que dice, esa es la Iglesia Católica, that has, the great persecution that the church has put upon the Muslims and so forth and so on. the Catholic Church. Yeah. Que la gran persecución que la Iglesia Católica ha puesto en contra de los musulmanes.
But it's not that the thing that kills the true witnesses of Christ is religion. Pero la cosa que mata lo que es cristianismo de verdad es la religión. The witness of Christ, the witnesses of Christ. La cosa que mata a los testigos de Jesús es la religión. Whether that be Jews, Aunque sea judíos, whether that be Muslim, musulmanes, Hindu, hindú, whether that be is any budismo. Buddhism, any of the harlots, which is other religions, other idols, Cualquiera de las rameras que son otras religiones That- o otros ídolos that attack the true. que siempre atacan a la verdadera. And I believe that, and as we get into this, I believe that even the Antichrist is going to use religion to get his pinnacle of power. Y al ver eso lo vas a ver, pero yo creo que aún el anticristo va a usar religión para mantener su poder. The great blasphemy that he does, he sits in the temple of God and he proclaims himself La gran as God. blasfemia que él hace es que él se pone en el templo y él mismo dice que él es Dios. He uses religion to sway the minds of men to follow him. Él usa religión para cambiar la manera que los hombres piensan para seguirle a él. Not talking about one false religion. I'm talking about all the religions that are against the true saints of God. No estoy hablando de una religión falsa, estoy hablando de todas las religiones que están en contra de los santos de Dios. I would say it's religion, period. She is the mother of all the harlots. Yo diré que es religión y punto. Ella es la madre de todas las rameras. And let's look at this. Vamos a verlo. Verse 7 Versículo 7 of chapter de 17. 17. And the angel said to me, why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and the beast that carries her. Y el ángel me dijo, ¿por qué? Así, 7. ¿Por qué estás asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Look at this. This beast has Mira. got 7 heads Esta bestia tiene 7 cabezas and 10 horns. y 10 cuernos, Ah, como el dragón, just like the dragon. justo como el dragón que vimos. You see, the purpose of religion is to attack what is real. El propósito de las religiones es atacar lo verdadero. It pulls away from the truth. Se aleja de la verdad. It will cause people to get confused and not to follow the truth. Causa que la gente se confunden y no sigan lo verdadero. The religion is used of the devil El diablo usa la religión to attack the true followers of Christ. para atacar a los verdaderos seguidores de Cristo. You know, okay. Verse 8, the beast that you saw was. Versículo 8. La bestia que viste era y no is not. y no es. And is about to come up out of the abyss and go to destruction. Y está a punto de subir del abismo e ir a la destrucción. We're gonna see something when we look at this beast. Vamos a ver algo cuando vemos esta bestia. It appears that it is dead, but it comes back to life. Parece que está muerto, pero regresa a la vida. And it's going to be one of the marks. It was dead and it comes back to life. Ese es uno de los señales. Estaba muerto,
y regresa a la vida. And remember, it's a beast. It is a kingdom. It is a. Es una bestia, es un reino. Every time we talk about a beast, we're talking about a kingdom. Cada vez que hablemos A reino. de un bestia, estamos hablando de un reino. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast that he was and is not and will come. Y la bestia que viste, mismo versículo 8, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. And here is the mind which has wisdom. The 7 heads are the 7 mountains on which the woman sits. Y aquí es la mente que tenía sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Okay, this harlot sits on top of these 7 mountains. Esa ramera se siente sobre esas 7 montañas She controls these 7 y mountains. controla esas 7 montañas. And they are 7 Y son kings. 7 reyes. 5 have fallen, 5 han caído, and 1 is, uno es and the other has not yet come. y el otro aún no ha venido. Guess who that is? ¿Y quién crees que es? Who might that be that's yet to come? ¿Quién será que está por venir? And when he comes, he must remain a little while. Y cuando él viene, tiene que quedar por un tiempo, permanecer por un poco de tiempo. And the beast which was and which is not is himself also an eighth king. Y la bestia que era y no es el octavo rey And is one of the 7. y es uno de las 7 And he goes to destruction. y va a la destrucción. And the 10 horns which you saw are 10 kings who have yet not received a kingdom. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, But they receive authority as a king pero sí reciben autoridad como reyes con with the la beast bestia for 1 hour. por 1 hora. When we're talking about 1 hour, we're talking about a short period of time, but it's more than 1 hour. It's a Hablando short de period. 1 hora, habla de un corto tiempo, no es 1 hora, pero es un tiempo corto. And they have one purpose. Y tienen One un purpose. propósito, That is to give their power and authority to the beast. y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. And these will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them. Y estos pelearán en contra del Cordero, y el Cordero los vencerá. Because he is the Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called the chosen and faithful. Porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Are you following me, guys? I mean, this is kind of strange reading. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo? Okay. And he said to me, the waters which you saw are the heart, that the harlot sits, are the peoples, the multitudes, and the nations, and the tongues. Y él me dijo, las aguas que vieron donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Now look at this, verse 16. Ve el versículo 16. And the 10 horns. What are the 10 horns? Y los 10 cuernos. The 10 kings. ¿Qué son los 10 cuernos? Son los 10 reyes. The 10 kings which you saw, and the beast, these will hate the harlot. Los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera. These kings hate religion. Esos reyes odian
religión. They tolerate it Lo toleraron because it makes them rich. porque los hace ricos. And will make her desolate and naked, and will eat her flesh, and will burn her up with fire. A ver, where we at? Sorry. 16. Versículo 16. Y la dejarán desolada, desnuda, y comerán su carne, y la quemarán con fuego. For God has put it into their heart to execute his purpose by having a common purpose and by giving their kingdom, their power, their authority to the beast until the words of God will be fulfilled. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y que den su reino, su poder a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. The woman which you saw is a great city, La mujer que viste es una gran ciudad which reigns over all the kings of the earth. que reina sobre todos los reyes de la tierra. Now think about that. We're not talking about a country. We're not talking about a kingdom. Piensa en eso. No estamos hablando de un país y no estamos hablando de un reino. We're talking about a city Estamos hablando de una ciudad that has great influence que tiene una gran influencia upon the nations of the earth, sobre las naciones del mundo, upon the peoples, every tongue, tribe, sobre language. todo lenguas, todo tribu. That power that this ramera has the power to make men rich. Esa ramera tiene poder para hacer a los hombres ricos. Great Y influence. tiene grande influencia en el mundo. And she reigns over the kings of the earth. Y reina sobre los reyes de la tierra. Verse 8, chapter 18. Capítulo 18. There's an announcement, verse 2, that fallen is Babylon the Great. Hay un anuncio que cayó la gran Babilonia. She's become a dwelling place of demons and prison for every unclean spirit. Se ha convertido en una habitación de demonios y una guarida de todo espíritu inmundo y guarida de todo ave inmundo y aborrecible. And it just goes on and talks about how she's thrown down and she receives the plagues for everything that she's done. Y sigue hablando de cómo cayó ella y cómo recibió las plagas por todo lo que ha hecho. Verse 7, Versículo 7. to the degree that she glorified herself and lived in sensuality, and to the same degree that she gave torment and mourning, for she says in her heart, I sit as a queen, and I am not a widow. I will never see mourning. Cuanto ella, en versículo 7, cuanto ella se glorificó a sí mismo y vivió sensualmente, así dadle tormenta y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. For this reason, one day her plagues will come. Y por esa razón, un día vendrá sus plagas. Pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire, for the Lord God will judge her as strong. Muerte y duelo y hambre, y será quemado con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderosa. And then it talks about the kings of the earth watching this. Y habla de que los reyes de la tierra lo está viendo. And we could go on and on about this because it goes on and on. I believe it's so dedicated to it because God is so against these other religions. Y sigue hablando. Y yo creo que está dedicado mucho más en esto, si seguimos leyendo, porque Dios está tan en contra de esas otras religiones. There's only one Messiah, and that's Jesus Christ. Solo hay un Mesías, y es Jesucristo. And all these deceptions will come to an end. Y todos esos engaños van a llegar a un fin.
I know that you probably have a lot of questions about this. I have a lot of Sé questions. que a lo mejor tienen muchas preguntas acerca de todo eso. Yo tengo preguntas acerca de eso. But when I think about a harlot, I think about the idolatries. Pero cuando yo pienso en una ramera, yo pienso en las idolatrías. And I think how religion, all kinds of religions, actually kill the prophets, kill the saints of God. Y pienso en cómo las religiones realmente matan a los profetas, matan a los hijos de Dios. And a lot of the people that are in the religions of the world are in it just to become rich. Y muchos de los que están en las religiones del mundo están ahí para hacerse rico, Either to gain power or finances. para ganar poder o finanzas. And some of these religious rulers are so powerful that they can actually manipulate the kings or the rulers of the earth. Y algunos de esos gobernantes religiosos son tan poderosos que realmente pueden hasta manipular gobernadores en la tierra. If you think about the world today, how religion can so rule and twist Si puedes the affairs of the pensar world. en el mundo hoy en día y cómo las religiones están cambiando y afectando el mundo. A lot of the violence that takes place is because of religious violence. Mucha de la violencia que pasa es por causas religiosas. We travel the world, we see violence between two religious factions. Nosotros viajamos al mundo y vemos pleitos entre dos religiones. And it's always a breeding ground of unrest and violence. Y todo es un lugar donde brota violencia. Even within the Christian realm, there is disaccord between the brethren. Y aún en el mundo cristiano hay desacuerdo entre los hermanos. There are Christians that are against Christians. Hay cristianos en contra de cristianos. But the true servant of God, the true man and woman of God, believes the two greatest commandments. Pero el verdadero siervo de Dios, el verdadero hombre o mujer de Dios, creen en los dos gran mandamientos. Love God with everything that you are, all of your heart and soul and strength and mind. Amar a Dios con todo lo que eres, con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu ser. And love your neighbor as yourself. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Now, if that's true, then where is the room for the violence? Y si eso es cierto, ¿dónde está el espacio para violencia? The true follower of Christ will not fight. El verdadero seguidor de Cristo no va a pelear. When struck on one cheek, he gives the other. Cuando le golpean a un lado, le da el otro. They're like sheep that's led to slaughter. Son como corderos llevados a la matanza. And that's the great difference between the true followers of Christ and the religion that wants to manipulate and control just to get money or power. Y es la diferencia entre los verdaderos seguidores de Cristo y uno que está en la religión para tener poder o dinero. Now again, this is my opinion. You might have your own opinion about this great mother of the harlots. Entonces, otra vez, esa es mi opinión. Tú puedes tener otra idea de esa gran madre de la ramera, But when I think de las about rameras. a city that has such great power, Pero cuando yo pienso en una ciudad que tiene tanto poder, I know one city that has much power that controls the whole earth almost. yo sé de una ciudad que tiene mucho poder, que controla mucho, casi toda la tierra, And it's purely set up on a religious system. y está completamente construido sobre una sistema religiosa. And its followers go beyond political boundaries. Y sus seguidores van más allá de fronteras políticas.
And they've been very violent in the past, and they'll be violent in the future. Y han sido muy violentos en el pasado y violentos en el futuro. But it's not just them, it is every religion. Pero no es solamente ellos, es cada religión. So Yeah. we talking about Vatican. Oh, that's I thought, yeah. Okay. Okay. It's late. Comentarios, do you get some comments? All right, I'll open up for comments. I don't know about questions. but Comentarios. If you have a comment that you'd like to make, I'd like to hear your comment. Si tienen comentarios que quieren hacer, me gustaría escuchar también. So if anybody's got a comment, please Si alguien tiene- mute yourself and give me your comment. Pueden quitar el micrófono y Belen, go ahead. Buenas noches. Sí, yo, esto último que estamos analizando, verdaderamente hace mucho tiempo también pasó en una conversación que yo escuché, que alguien habló de la gran ramera. No fue una prédica, yo escuché una conversación en Torrefuerte y hablaron de la gran ramera. Y en mi corazón cayó inmediatamente que era la religión. Y siempre he pensado eso. Ahorita que estamos analizando, o es ahora sí que se confirma lo que yo pensaba, pero hace mucho tiempo que Dios lo puso en mi corazón. Entonces, todo lo que estamos comparando, todo lo que está explicando, ustedes nos están explicando, tiene muchísimo sentido si nosotros analizamos la palabra de Dios y lo que hemos aprendido a lo largo del caminar con Cristo. Sí sabemos que vienen cosas terribles, pero todo va a terminar de rodillas ante Dios, también lo creemos. Ese es mi comentario. Gracias, Belen. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Cintia, ¿tienes? No. No. Okay. Yo lo que quiero ¿Qué tal? comentar es que para mí ha sido muy revelador el hecho de hacer las comparativas, de qué se parece y las versiones con las que ahora el lenguaje nos deja más claro que eso es el lenguaje doble, porque esas cosas no se entienden. Y yo pienso que también la parte de escuchar la gran ramera, yo sí estoy muy de acuerdo que tiene que ver con lo que hemos creído dentro de una religión, llámese como se llame. Y también la parte que ahora nos está tocando, que estamos desvirtuados también los que decimos que estudiamos la palabra, ¿no? O sea, que también de alguna manera el estudio que hemos llevado o las cosas que hemos creído ahorita pareciera ser que se están revelando, donde probablemente hayamos estado equivocados o hayamos tenido algo que no va de acuerdo y hoy está tomando un sentido. Y el sentido es que también hay un proceso de cuando estamos llegando a Cristo y empezamos a tener revelaciones, de repente queremos ser como instruidos del ABC, de la ecuación de cómo seguir. Y entonces cuando nos metemos en esa ecuación y no permitimos que Cristo nos revele, nos volvemos bien religiosos. Entonces yo creo que el escudriñar juntos, el hecho de tener estas revelaciones que agudizan nuestro oído, nos hace estar como más alertas de lo que a nosotros nos pasa cuando nos volvemos religiosos, que es que podemos caer precisamente en lo que se escucha de la gran ramera, porque todo mundo actúa con una verdad, pero algo que yo estoy muy de acuerdo es que Dios nos va revelando de manera individual y al tener estas conjunciones o este estudio en conjunto, nos va revelando lo que hemos venido haciendo y podemos tomar un balance, porque finalmente creo que Jesucristo es el balance, es el equilibrio, porque sí hay una tendencia del ser humano, el cómo despejarte de la cuestión religiosa para tomar verdaderamente la palabra y hacerla viva o hacerla
en la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay un proceso ahí que, bueno, yo lo hablo desde mí, que es así como quitar la parte religiosa y permitir que la palabra sea quien revele a mí. Eso es lo que puedo aportar. Sí, sí, Magna. Y la cosa es que, el Espíritu Santo nos ayuda para instruirnos conforme a la palabra de Dios. Es Él que está dentro de nosotros y Él está llevándonos en toda la verdad. ¿Y la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Una denominación o la palabra? Es la palabra, tiene que ser la palabra de Dios. Y como Galen estaba diciendo, como viajamos, entonces, por ejemplo, India es el hindú, es la religión que más que nada que tienen allá. Y se puso un gobernador el año pasado, ¿verdad? Así como 1 o 2 años, que dijo que por 2020 que iban a tener, que el hindú iba a ser la religión. La religión de todos, oficial. Y que iba a hacer lo que tiene que hacer con los cristianos para quitarlos, porque entonces esa es la cosa que pasa. Entonces, pero nosotros con el Espíritu Santo pues tenemos que alcanzar a todos los que podemos, ¿verdad? Y hacer lo que podemos. Por eso mañana estamos discipulando a algunos de India, los que podemos, y luego también a Asia, pues es lo mismo pero con budismo. Para ellos esa es la religión oficial. Y entonces solamente Dios puede traer esta iluminación a esas personas, porque la religión los tienen así como, por ejemplo, en México, ya no tanto. México ha recibido mucha revelación y mucho avivamiento, pero antes era peor, ustedes saben. Naces católico, así ellos nacen budista, nacen hindú. Entonces es lo mismo, pero Dios está cambiando cosas, tanto como Él cambió en México y ahora ya hay misioneros de México en muchas partes, pues Él tiene que tocar esos otros países también que están gobernados por esas religiones. Y fíjense cuánto poder tiene la religión. Y no solamente en la área de cristianismo, yo estoy hablando de hinduismo, musulmán, de tanto poder y controlar. El líder de Irán, ¿quién es? Es religioso. Irak es religioso. Todo eso, la máxima de autoridad es la religión que controla y manipula. Pero hombres usan religión para su propio beneficio, porque ellos pueden manipular la mente. El comunista dice que religión es el opio del hombre común. Como que lo necesitan. Se pone la gente tranquilos cuando aplica la religión, pero el comunismo es como una religión también. Es muy... Y hasta el humanismo es otro. Humanismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya está dividido. Y entonces los que no creen en Dios, puede ser que dicen que son ateos, pero mucho es humanismo. Creen en sí mismos. Ellos son sus mismos dioses. Ellos. Muy bien, muy bien. Pues yo creo, si hay alguien más tiene otro comentario. ¿Quién es Cintia? A ver. Sí, Puede ¿me quitarla. escuchan? Sí. Sí. Gracias. Buenas noches. Tenía una Buenas duda. noches. Entonces, de lo que vimos, los 1000 años son después de esto. Y yo quisiera ubicar el Armagedón de lo que vimos, ¿dónde está
dónde se ubica el Armagedón y dónde se ubica la guerra de Gog y Magog. O sea, eso es como que quisiera ubicar en el tiempo dónde está Gog y Magog, Armagedón y los 1000 años. Eso es lo que todavía me queda duda. Ok, buena pregunta, Cynthia. Es muy buena pregunta porque aquí hay mucha confusión en lo que es let me go to English. Veda's sitting here But you doing did so nothing. good. No. Here's a lot of confusion in the Christian realm. Ese es donde hay mucha confusión en el mundo cristiano. Okay, one is actually there's two great battles. Uno es que realmente hay dos gran batallas. Armageddon Armagedón is the battle to where Jesus comes and does battle with the Antichrist. Armagedón es cuando Cristo viene y hace batalla con el anticristo. All right, let's find this. Vamos a encontrarlo. Here, this is your Bible. You can go right Let me this way. switch. Vamos a encontrarlo. It's not what we just read a little bit ago. Okay, in chapter 19, En capítulo 19, verse 11, versículo 11, starts the coming of Christ to make war. empieza la venida de Cristo para hacer guerra. He comes seated on a horse. Viene montado sobre un caballo. And there's armies with him in heaven. Verse 14. El versículo 14, hay ejércitos con él, Clothed in fine linen, white and clean. vestidos en lino fino, limpio, blanco, And they followed him on white y le horses. siguieron con caballos blancos. And it keeps going down. Verse 15, and from his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. Y luego versículo 15 dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Okay, so this battle that he's about to come into will make that determination that he becomes the ruler of the nations with a bar of iron. Esta batalla que está a punto de entrar va a ser la determinación de donde cuando él va a reinar con este hierro. And he treads the winepress of the fierce wrath of God, the Almighty. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Okay, we're talking about the 7 trumpets. We're talking about the 7 cups. Estamos hablando de las 7 trompetas, las 7 copas, la ira de Dios. And on his robe and on his thigh, there's a name written, King of Kings and Lord of Y Lords. sobre su manto y su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Then I saw an angel standing in the sun, and he cried out with a loud voice, saying to all the birds which fly, come and assemble for a great supper of God. Y luego vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congreguen para la gran cena de Dios. So you will eat the flesh of kings Comen la carne de reyes and flesh of y de commanders comandantes and flesh of mighty men and of horses y carne de poderosos y carne de caballos and those who sit on them, and the flesh of men, both free, slaves, small and y los que great. están sentados sobre ellos y de carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Verse 19, Versículo and 19. I saw the beast. Y vi la bestia. A la bestia. Okay, you see that? Underline that. Subraya esta parte. And I saw the beast Y vi a la bestia and the kings of the earth
y los reyes de la tierra. And their armies assembled to make war against him who sat on the horse and against his army. Y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. And the beast, the Antichrist, Y la bestia, el anticristo, is seized, es agarrado, and with him the false prophet, fue apresada, y con ella el falso profeta, who performed signs in his que presence, hacía señales en su presencia, in which he deceived those who had received the mark of the beast, en los cuales él engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia and those who worshipped his image. y a los que adoraban su imagen. And these two Y esos dos were thrown alive into the lake of fire, which burns with brimstone. fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. All right, so this battle results in the beast and the false prophet being taken and thrown into the lake of fire. Esta batalla, el resultado es que la profeta falsa y la bestia están tirados al lago de fuego. And the rest of this army that is assembled at Armageddon, Y el resto del ejército que está congregado Verse- en Armagedón, the first 21, the rest of them were killed with the sword, en which versículo comes from the 21. mouth of him who sat on the horse. Y el resto fue matado con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. And all the birds were filled with their Y flesh. todas las aves se saciaron de su All right, carne. now men had to die because men's going to have to stand before Christ. Los hombres tuvieron que morir porque tienen que ponerse delante de Cristo. But the beast and the false prophet, they are already thrown without standing before judgment. They're already thrown into the lake of fire. Pero la bestia, el falso profeta, ya están tirados al lago de fuego. Verse chapter 20, and I saw an angel come down from heaven, holding the key of the abyss, and a great chain was in his hand. Y versículo 20, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es del diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. All right, so the army of the 200 million soldiers are slain. Entonces el ejército de los 200,000 soldados ya está matado. The beast and the false prophet are thrown into the lake of fire. La bestia y el falso profeta ya están tirados al lago de fuego. Satan is bound and he is put in a abyss for 1,000 years. Satanás está atado y puesto en un abismo por, how many? Por 1000 años. Okay, look at verse 3. And he threw him into the abyss and shut it and put a seal over it. Versículo 3, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló, puso un sello sobre él, That he would not deceive the nations any longer until the 1,000 years. para que no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. And after these things, he must be released for 1,000 years, Y or for después de a eso, short él time. tiene que ir desatado por un poco de Okay, tiempo. now catch this. Ahora ve eso. The 200 million are killed. Los 200 millones de soldados están matados. The beast and the false prophet is thrown into the lake of fire. La bestia y el profeta falso están tirados al lago de fuego. He who has given them the power, Aquel que les dio poder, which is Satan, que es Satanás, he is taken and he's bound él está tomado y está atado. for 1,000 years. He cannot deceive the nations no more. Y por 1000 años no puede engañar a las naciones. Okay, 200 million soldiers is not the 7 billion people who live upon the earth. Pero 200,000 soldados, millones de soldados, no son los, how many?
7 billion. 7 billones de personas que viven sobre la tierra. Okay, some of those will be not here because they've already been rescued. Algunos de ellos no van a estar porque ya fueron rescatados. But there are people that are going to be living on the earth that did not participate in that battle with the 200 million soldiers. Pero va a haber más gente que no participaron en esa batalla con los soldados que Now, están todavía sobre la tierra. There's going to be 1,000 years that they do not have the influence of Satan. Habrá 1000 años que no van a tener ellos la influencia de Satanás. There's no more deception on the part of Satan that's coming to deceive. No habrá engaño de parte de Satanás para engañarnos. And they live under the rule of Jesus for 1,000 years. Y están bajo el gobierno de Jesús por 1000 años. But not just Jesus, the ones who gave their life during this time of Antichrist. Let's just read it. Verse 4. Vamos a leerlo. And I saw thrones, and they that sat on them, and judgment was given to them. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus, because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark on the forehead or on their hand, and they came to life, and they reigned with Christ for that 1,000 years. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Now, we're talking about people that have given their lives for Christ. Estamos hablando de gente que han dado su vida para Cristo. We're talking about martyrs here. Son mártires. We're talking about people who did not receive the mark of the beast. Es gente que no recibieron la marca de la bestia. And they come alive and they reign with Christ for that 1,000 years. Y ellos resucitan, ¿no? They come to life. Mm-hmm. Resucitan y reinan con Cristo por 1000 años. Verse 5, look at verse 5. Mira versículo 5. And the rest of the dead Y los demás muertos did not come to life no volvieron a la vida until the 1,000 years were complete. hasta que se cumplió los 1000 años. This is the first resurrection. Y esa es la primera All right, resurrección. so we have the war of Armageddon, Tenemos la guerra de Armagedón, the beast and the beast and the false prophet being thrown in the lake of fire. la bestia y el falso profeta tirado al lago de fuego. We have Jesus. We have Satan being bound for 1,000 years. Tenemos a Satanás atado por 1000 años. Then we have Jesus reigning with a rod of iron. Y tenemos Jesús reinando con una vara de hierro. With all these people that have died and been resurrected because of their testimony of Jesus. Con toda esa gente que se murieron, pero resucitaron por su testimonio. And they reign with him for 1,000 Y years. por 1000 años reinan junto con él. Now, what happens after the 1,000 ¿Y years? qué pasa después de los 1000 años? Wow, that's a good question. Ustedes deben estar escribiendo esto en alguna hoja, ¿no? ¿Por qué dudan? Verse 7 says, when the 1,000 years are complete, Versículo 7 dice, cuando cumplan los 7 años, o 1000 años, perdón, los 1000 años, Satan is released from his prison. Satanás es soltado de su prisión. Now, what does Satan do? ¿Y qué hace él? He deceives. Engaña. He lies. He Mienta. deceives. He's the great deceiver. Es el gran engañador. He's released into the world once again Otra vez está suelto al mundo. to a people who has not had his influence for 1,000 years. A un pueblo que no ha tenido influencia de él por 1000 años. And he will come out to deceive the nations, Y saldrá para engañar a las naciones which are in the four corners of the earth, Gog and Magog. que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog.
And they will gather them together for war, and the number of them is like the sand of the seashore. A fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. We're not talking about 200 million. No son como 200 millones. We're talking about a huge, huge army. Es un ejército enorme. And they came upon the broad plain of the earth, and they surrounded the camp of the saints and the beloved city. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. And fire comes down from heaven and devours them. Y desciende el fuego del cielo y los devora. Fire. Fuego. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, where the beast and the false prophet are also, donde está la bestia, el falso profeta, and they will be tormented day and night forever. y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. So there's two battles, Pues hay dos batallas, okay? The Gog and Magog that are deceived by Satan, el Gog y el Magog, que son engañados por Satanás, that has a uncountable army, marches and surrounds the beautiful city. que tiene un ejército sin poder numerar y que va alrededor de la ciudad amada. And fire consumes them, destroys them. El fuego los consume, destruye. And now Satan is not bound for another 1,000 years. Now he finds his end. Y esta vez Satanás no es atado por 1000 años, ahora él encuentra su fin And he's thrown into the lake of fire. y es en el lago de fuego. Now, after that great, great last battle Y después de esa gran última batalla, is when we see the great white throne judgment. es cuando vemos el gran juicio, el trono blanco, When everybody is resurrected to stand before. donde That judgment todos son resucitados para estar delante del gran trono blanco. And you can read that Y eso puedes leer from verse 11 all the way. de versículo 11 hasta And these men, women, and children that names are not found and written in the book of life are thrown into that same lake of fire. hasta 15. 15. Y dice que esos y todos los que no tenían su nombre escrito en el libro también fueron arrojados al lago de fuego. So there's two battles, Cynthia. Entonces hay dos batallas. Armageddon, Armageddon, Armagedón, that's the beast and the false prophet. esa es la bestia, el falso profeta. Gog and Magog Y luego Gog y Magog, that are deceived after the 1,000 years. que son engañados después de los 1000 años, An army without number. con un ejército sin número. All right. So yeah, we still have a lot to see, Pues todavía falta mucho para ver, a lot to go over yet in our study. mucho para estudiar todavía. But you see, I was taught that Armageddon was the last battle. A mí me enseñaron que el Armagedón fue la última batalla. And that was it. A mí Y también. termina todo ahí, Well, that doesn't jive up with pero scripture. no coincide con las All right, escrituras. so now what do we do? Cynthia, do I believe what I've been told, or do I believe what the Bible ¿Qué says? hago? ¿Creo lo que me han dicho o lo que dice la Biblia? I'll choose the Bible. Yo escojo la Biblia. Me too. And you know, it's so clear. I don't know why there's such a confusion here, Es tan claro, no entiendo por qué hay tanta confusión. but people make judgments according to what they want to hear, I guess. I don't know. Pero creo que la gente, no sé, hacen juicios por lo que quieren escuchar, no Or sé. they're too lazy to read for O themselves. I son don't know. demasiados flojos para
para buscar por sí mismo. But you and I were reading together. This is what happens. Pero tú y yo estamos leyendo y es lo que sucede. Ujú. Yeah. Muchas gracias. Sí, me No, ordené de nada. mentalmente, ordené mi mente. Gracias. Ok, muy bien. Espero que lo escribieron. Yeah. Well, I've kind of confused everybody tonight because I've jumped over the beast and the false prophet and everything. I just wanted to show tonight the similarities between this. Quizás confundí muchos esta noche porque brinqué la bestia y el falso profeta porque quería mostrarles las semejanzas entre las dos cosas. And I did that to show you we don't need to get confused. Y lo hice para mostrarte que no es necesario confundirte. It's two different symbols, two Porque different son dos visions, visiones, but it has the similarity that we can say, they're one and the same. pero tiene la semejanza suficiente para decir es lo mismo, es la Okay. misma cosa. And that kind of helps us keep things straight. Y eso nos ayuda a mantener las cosas derechas. So now next week when we come together, we'll talk about the beast that comes out of the sea. La próxima semana vamos a ver la bestia que sale del mar And we're going to see about the beast that comes out of the earth. y vamos a ver de la bestia que sale de la tierra. It's okay. We've already identified them. Está bien, ya los identificamos, All right, but we just need to look at it just a little bit closer. pero necesitamos verlo un poquito más acerca. All right, so we'll stop there and we will see you guys next week. Entonces, aquí terminamos y nos vemos la próxima If you semana. have a great revelation this week, send it to me. Si tienes una gran revelación de algo esta semana, envíamelo. Okay, if God speaks to you, talk to me Si about it. Dios te habla, muéstrame, háblame. If you have a question, send it to me Y also. también si tienes una pregunta, lo puedes enviar. And if I can help you, then I will help. Y si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Okay? ¿Está bien? Any last questions? Últimas preguntas, comentarios. No? Okay, well, I'll see you next week. Ok. Now, let me pray for you. Let me pray for you. Déjame orar por ti. All right, because this is all new. And I mean, we need to have God's grace, okay? Porque es nuevo y necesitamos la gracia de Dios. Padre, yo pido que tú estás ayudándonos a asimilar lo que la palabra está enseñándonos. Hemos recibido enseñanzas que no han sido conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos a conformarnos a la palabra, no a las doctrinas de hombre. Ayúdanos a discernir la diferencia. Y Padre, por pacto, nosotros tenemos la seguridad que tú vas a guiarnos, tú vas a enseñarnos de todas las cosas. La opción que nosotros tenemos va a enseñar. Bendecimos, Padre, cada persona que está escuchando. Yo pido, Padre, que ellos están levantados en esos días para tomar su lugar en el reino de Dios y extender el reino. Ahora que nosotros tenemos el tiempo, ayúdanos a trabajar fuerte para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Ok, Amén. mis hermanos de la fe, nos vemos la próxima semana. Estén bien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Adiós, gracias. Buenas adiós. noches. Adiós. Adiós. Gracias. Saludos a todos. Qué bueno que Adiós. puedo intervenir, Ricardo. Bueno.